¿Qué tal? Buenas tardes, comunidad de clases magnas. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Maestro José Luis Hola, Santos, buenas tardes. bienvenido a una clase más. Ok, gracias, ya soy cliente directo de aquí. Así Está muy es. bien, con mucho eh, gusto uno lo hace. Es que es nuestro profesor ya oficial para darnos temas de Así filosofía, es. de historia y ¿por qué no? Porque estamos próximo a celebrar 209 años de la independencia de México, Así ¿no? es. Históricamente es así como Ajá. nos lo han hecho saber, es como culturalmente, tan es así muchos, ¿a poco no? Díganos, ya quienes están preparando la cena familiar, qué van a cenar, pozole, chiles en nogada, ¿no? Así es. Seguramente en este puente, pero bueno, precisamente usted la clase que nos ha preparado es para ver cómo han sido estos cambios, Ujú, cuál es ahora el pensamiento actual, las nuevas ujú. generaciones. Sí, de hecho, bueno, como el nombre lo dice, vamos a ver qué es la filosofía del mexicano. Es un tema muy amplio, o sea, abarca muchas cosas, pero vamos a tratar de enfocarlo obviamente en el aspecto filosófico, pero vamos a hacerlo un poquito más como coloquial, Ujú. para que no haya ninguna disputa y no haya ningún problema, porque todo el mundo ha querido definir al mexicano y es algo imposible. Y ahorita Claro. vamos a ver por qué. Uy, pues sí, Ajá, imagínense, sí. definir la filosofía es Ah, muchísimo, sí, pues demasiado. más porque usted nos va a hablar desde, bueno, desde los inicios. Así Entonces es. quédense, vamos a aprender muchísimo. Ya saben que su participación siempre es muy importante, así es que hagan los comentarios para que el profesor pueda responder al final sus preguntas. Gracias, No, maestro. muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme. Nuevamente aquí estoy con ustedes en estas clases magna. Vamos a hablar de cuál es la filosofía de un mexicano a propósito de los 209 años de la independencia de México. El año pasado también estuvimos hablando de la independencia, pero iba a ser recurrente si volvíamos a hablar o a tocar el tema de la independencia y por eso se cambia a esta visión de cuál es la filosofía de un mexicano. Obviamente esta pregunta prácticamente no tiene solución. Pero vamos a tratar de enfocarlo desde un aspecto filosófico, vamos a pasar con un aspecto evolucionista, vamos a tratar de hablar de todas las disciplinas, de lo que se pueda, ¿no? De las disciplinas, para tratar de desentrañar lo que es un mexicano, obviamente lo que somos nosotros, ¿no? En ese sentido. Y entonces vamos a tratar de ver las características esenciales que tiene y para ello, pues como alguna vez lo mencionamos aquí en clases magna, pues como que hacía falta un poquito de hablar de cosas muy abstractas como es la metafísica y la ontología y yo creo que es el momento para poder definir a esta característica de lo que es un humano y también el ser mexicano. Entonces vamos a dar paso a esta sesión. Este, yo soy el maestro José Luis Santos, hice algunos estudios en filosofía, en derecho, también en ciencias políticas y administración pública, en biotecnología y obviamente la maestría en humanidades. Nuevamente, como siempre les comento en todas las clases magna, de lo que se trata no es de atiborrar el currículum o de que hayamos estudiado muchas cosas. Al fin de cuentas, la necesidad es la que nos impulsa siempre a aprender demasiado y a tener que buscar porque somos eternos aprendices. Como se dijo la clase magna anterior, de alguna manera nosotros siempre como profesores debemos estar actualizándonos y debemos de estar estudiando constantemente. No podemos dejar las cosas así como pues rotas, ¿no? De alguna manera, porque al fin de cuentas estamos formando a los humanos y de lo que se trata es de que sean lo más perfecto posible. Y en ese sentido, por eso hay que estudiar demasiado. No es para atiborrar el currículum ni para que de alguna manera el profesor sabe mucho, ¿no? Al fin de cuentas, somos ignorantes, una ignorancia sabia como la socrática y tenemos que aprender constantemente. Ese es el punto principal. Aquí tengo dos frases que se construyeron, platicando con muchos compañeros, pues creo que llegábamos a esta conclusión de que la aventura no me separe nunca de mi querido México y aunque peligre mi vida tomaré el último aliento para salvar a mi pueblo. Al fin de cuentas siempre nosotros como que tenemos esa tendencia, nuestros orígenes nunca los podemos rechazar, siempre llegamos al mismo lugar y aunque estemos lejos siempre queremos al menos retirarnos de este mundo en el mismo lugar donde pisamos por primera vez, es decir, nuestro México, en el territorio donde estemos, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, donde estemos, de alguna manera siempre queríamos llegar a ese mismo lugar. Es el lugar donde, pues tal vez no nos fue tan bien, pero al fin de cuentas es el lugar que nos vio crecer y es donde queremos morir y es a los que queremos salvar. Para eso estudiamos, al fin de cuentas, para salvar a la población, no para también acrecentar nuestra fortuna, eso no tiene sentido. Y aquí otra frase también apoyada por algunos colegas, no importa de dónde venís, todos somos mexicanos, porque aquí el extraño lo tratamos como un hermano. Y al fin de cuentas eso va a ser una característica especial ahorita a propósito de lo que es la independencia, que nosotros de alguna manera al extranjero siempre le abrimos las puertas.
y lo agarramos con fraternalmente porque de alguna manera lo consideramos como nuestro. Y así llegue quien sea, siempre le vamos a abrir las puertas. La inseguridad a veces hace que pues tengamos nuestras puertas cerradas, estamos en un lugar, ya tenemos temor, pero al fin de cuentas en nuestra característica especial está el abrirle las puertas a todo mundo. Hay lugares donde la gente no cierra las puertas y obviamente ahí puede pasar cualquier individuo, ¿no? Obviamente del territorio. No hay ningún inconveniente, de hecho se los comparto y se los comento, de niño a mí me pasaba eso, ¿no? O sea, todo el mundo tenía sus puertas abiertas y podías entrar y sin ningún problema, ¿no? Llegar con un compañero, saludarlo, saludar a la familia, eso era lo que sucedía, somos fraternos y de alguna manera pues nosotros tratamos de hacer todo lo posible para tratar bien al extranjero porque no lo consideramos como tal, a veces los consideramos como mexicano, ¿no? Y cuando los mexicanos están en el extranjero pues nos consideran pues como muy fiesteros, animosos, como alegres a la vida, hacia la muerte, cosas por el estilo. Entonces, por eso esta frase, de alguna manera, pues me parece significativa y qué bueno que se construyó de esta forma, porque nosotros somos fraternos, al fin de cuentas, somos fraternos. Entonces, vamos a empezar con esta característica de lo que es el mexicano, pues siempre necesariamente hablando de lo que es la filosofía, porque no podemos rastrearla desde otro aspecto. Todas las disciplinas, todo el conocimiento generalmente se funda de la filosofía y de alguna manera la filosofía, como hemos dicho hasta el cansancio, la filosofía parte de la etapa mitológica que de alguna manera los humanos que estaban en ese momento dan una explicación más o menos racional de lo que querían acontecer en su momento y por ende llegan otros personajes y derrumban ese tipo de disciplina, por decirlo de alguna forma, y fundan lo que es el conocimiento filosófico. Y es donde empiezan las preguntas fundamentales y donde nosotros debemos de tratar de alguna manera aterrizar y sustraer los elementos constitutivos de lo que va a ser el mexicano. Porque al fin de cuentas las definiciones, las características conceptuales, todo lo que tenga que ver con la clarificación de las teorías o las leyes o cualquier aspecto, la filosofía es la que nos va a ayudar y nos va a llevar en ese orden de cosas. Entonces la filosofía está definida como, bueno, es la madre de todas las ciencias y es la fuente de todo el saber buscado, porque no significa que lo que no busquemos va a ser saber, porque al fin de cuentas no es un saber o una construcción de conocimiento significativo y eso nos da paso a que no lo tengamos inventado y por ello, de alguna manera, pues no tenemos ese saber buscado y no estamos haciendo filosofía, porque cualquiera puede preguntar, cualquiera puede decir, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es la luna? ¿Qué es el cielo? Pero tratar de dar una respuesta y que de alguna manera hasta te quite el aliento por tratar de dar una respuesta, esa es la actitud filosófica, no solamente la pregunta, debe ser un saber buscado y de alguna manera utilizar una metodología para llegar a ese campo de conocimiento. También busca las causas primeras y últimas de las cosas, como vamos a ver aquí, esa es una definición más o menos aristotélica que tiene que ver con la metafísica y eso es lo que vamos ahorita a desentrañar y vamos a separar, porque la filosofía de alguna manera es la única disciplina que busca esas causas primeras y últimas de las cosas, es decir, no se van a contentar con la descripción del mundo, él va a buscar y va a buscar y va a buscar hasta que encuentre una solución que no le va a satisfacer en lo absoluto y eso se va a volver un problema y así sucesivamente. Entonces el filósofo prácticamente es filósofo toda su vida, no va a descansar nunca. Por eso él va a buscar las causas primeras y últimas de las cosas siempre, en todo momento. También el filósofo no se limita a explicar superficialmente la realidad. Qué bueno sería que tuviéramos el conocimiento en un libro y que de pronto ahí emanan todas las cosas, sin ofender a nadie, pero no tenemos ese libro, aunque algunos consideren que sí, pero no es el caso. O sea, al fin de cuentas, la ciencia y la filosofía lo que busca es problematizar siempre el conocimiento. Y obviamente que la realidad no se contenta con una explicación superficial, sino que hay que buscar más allá, hasta que el espíritu esté tranquilo y de alguna manera esa explicación lo satisfaga. Pero de otro modo, eso de alguna manera se puede convertir en un fanatismo, en otro tipo de creencias que de alguna manera no tienen que ver con el conocimiento. Aquí en la filosofía y en la ciencia nos gustan los problemas, somos problemáticos y en ese sentido la disciplina se presta para ello porque de alguna manera las soluciones que da se vuelven problemas a la larga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acuerdo a la filosofía, tenemos una rama de conocimiento que es la metafísica, así lo decía Aristóteles. La metafísica viene siendo la rama de conocimiento primigenia de la filosofía, es decir, es la filosofía primera. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, aquí como lo vemos, la filosofía primera es la metafísica. La metafísica. Y obviamente aquí yo pongo la ontología, pero porque en los griegos no había una distinción entre metafísica y ontología, no había una distinción. Entonces, pero
Más adelante sí la va a ver con Heidegger, en Ser y Tiempo, se hace una distinción al respecto de lo que va a ser lo metafísico y lo ontológico. ¿Por qué va a ser esa diferencia? Porque la metafísica, vamos a ver, que se dedica a lo que es el ente. Y la ontología se va a tratar de explicar lo que es el ser. Y se dan cuenta, esto no es, digamos, algo ocioso de mi parte, considerar que estudiemos estas partes, lo que es el ente y el ser, porque obviamente la clase versa sobre el ser del mexicano. Y obviamente que aquí yo lo dejé así para que nosotros entendamos que esta parte es un poquito compleja. Vamos entonces, la filosofía primera, dice Aristóteles, es aquella que busca las causas primeras últimas de las cosas, es decir, la metafísica. Entonces, en este caso, meta significa más allá, y física para los griegos era todo lo natural, todo lo que construía el hombre, es decir, el arte, la política, tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales, la biología, es decir, absolutamente todo lo que estudiaba Aristóteles es lo que se considera dentro de la metafísica. Y entonces todos sus estudios no son sobre física, los de astronomía están considerados aquí en la metafísica. El motor inmóvil, obviamente el paradigma geocéntrico, todo eso de alguna manera está postrado en estas características metafísicas. Entonces, ¿a qué se referirá entonces cuando decimos metafísica? Pues es algo allá que de alguna manera no podemos observar con los simples ojos o podemos tocar con el simple tacto, ¿no? Con las manos. Es decir, que la metafísica es algo que entraña a todos los objetos, de alguna manera los entraña y trata de sacar lo que hace característico a ellos. No que un perro tenga cierta melena, que un hombre tenga ciertos lentes, que uno esté más gordito que otro. Eso no le interesa a la filosofía. Le interesa saber qué es lo que hace que ese objeto sea lo que es. Esa es la metafísica. Espero que no se enreden. Simplemente el ente es, para Aristóteles, una característica que tienen los objetos y que de alguna manera nosotros no la podemos observar en estricto sentido, sino que está conceptualizado o de alguna manera tiene características que nosotros no podemos observar a primera vista. Es un ejemplo nada más. Tenemos características aquí como es la potencia, abreviarlo, la potencia, el acto y así sucesivamente. Y obviamente la potencia y el acto no lo podemos observar físicamente, no podemos tener esa característica para poderlo observar en un microscopio, en un telescopio, no podemos. El acto y la potencia son de alguna manera características metafísicas o conceptos metafísicos que nosotros tenemos que desentrañar en la filosofía aristotélica para poder entenderlos. Y obviamente hacer un esfuerzo sumamente de abstracción para poder entender estas características. Pero chequen, o sea, es un ejemplo de lo que podemos considerar. Aquí obviamente quise poner esto a propósito porque de aquí da paso a lo que es el movimiento. Y entonces dice Aristóteles que el movimiento es cuando las potencialidades se actualizan. ¿Qué significa potencialidad y qué significa actualizar? La actualización es lo que está en este momento. Yo soy profesor y tenía potencialidades. Probablemente hubiera sido militar, probablemente hubiera sido ingeniero o hubiera sido otra cosa, tal vez tenía esas potencialidades, pero la potencialidad que actualicé en este momento es la potencialidad de profesor y estoy en este momento así, y entonces eso es lo que le da movimiento. ¿Por qué? Porque mis potencialidades se van actualizando constantemente y con eso vamos haciendo el movimiento. Un ejemplo más sencillo es cuando tenemos una semilla de manzanas, digamos, de un árbol de manzanas. Esta semilla está potencializada para ser un árbol, no una rama y así sucesivamente, pero no está potencializado para ser un profesor, no está potencializado para ser una casa en estricto sentido, ¿no? Sino que está potencializado para ser una rama y sucesivamente un árbol de manzanas. Cuando se va actualizando, cuando va siendo una rama, entonces va actualizando y esa actualización viene siendo una potencia y esa potencia va creciendo cuando es un árbol y en ese sentido ya esa actualización pues se potencializa en otra cosa. ¿Cuál sería? Pues puede ser madera, puede ser un mueble y así sucesivamente, pero nosotros tenemos potencialidades y de alguna manera no podemos compartir las potencialidades de otros objetos, porque esa es nuestra característica. Por eso Aristóteles considera que la metafísica debe ser aquella que mediante el intelecto, mediante la razón, nos va a llevar a este tipo de objetos que nos van a dar la definición de lo que las cosas son. Parece enredado, pero no lo es. Obviamente tenemos que estudiar mucho, ¿no? Tenemos que estudiar mucho a Aristóteles y tenemos que estudiar mucho a
a toda la filosofía para entender estos aspectos, pero espero que quede la semilla para que ustedes de alguna manera crean todo lo que está aquí mostrándose y algún día lleguen con Aristóteles y traten de refutarlo incluso, ¿no? Tratar de pensar que esas cosas tal vez no son las adecuadas y que entonces necesitamos otro tipo de aspectos para de alguna manera explicar lo que realmente las cosas son, ¿no? Esto es con Aristóteles. Aquí lo que tenemos aquí en consideración es lo que es el ente, ¿no? Pero aún así, compañeros, ese ente no queda bien explicado. O sea, Aristóteles no lo explica bien. Entonces llega en la época contemporánea Heidegger y nos hace una distinción entre lo que es el ser y el ente, ¿no? Y obviamente vamos a ver, y eso es algo muy grande y que nosotros lo tenemos que considerar, y con eso vamos a entender adecuadamente esta característica de la metafísica aristotélica. El ente, ustedes lo han escuchado en las disciplinas. Yo sé que a algunos los tengo de alumnos y obviamente ustedes han escuchado en las clases de sociología, de antropología, de introducción al estudio del derecho. En todas esas clases siempre han escuchado que estamos ante un término que es el ente. Y entonces el ente es lo que es en este momento, lo que ya está posicionado. Podemos hablar de un ente económico, podemos hablar de un ente social, y en ese sentido es lo que tenemos actualizado en ese momento, es lo que podemos ahora sí observar, y ese es el ente, ¿no? El ente social, el ente económico, como les digo, el ente jurídico, y de alguna manera con eso hacemos uso de que estamos ante algo que ya está actualizado y que en ese momento podemos jugar incluso con él. Pero entonces, ¿qué será el ser? El ser va a ser para Heidegger lo que determina al ente. Y entonces aquí ya viene el problema fundamental. Entonces el ente, digamos, la familia es un ente, ¿no? Y dentro de la familia hay un individuo, hay un hombre. Ese es un ente. Y entonces vamos a tratar de buscar, entonces, ¿qué es lo que determina a ese ente? Lo que determina a ese ente es el ser. Y entonces el ser es prácticamente como si fuera la esencia de lo que construye o lo que está detrás del ente. Y así lo vamos a entender. Y entonces, obviamente ya estamos ante un problema muy grave, ¿estamos de acuerdo? Porque para empezar, tal vez pareciera que no entendemos ni el ser ni el ente, ¿no? Y que parece que todo está revuelto. Pero a lo que vamos entonces, que destruyamos. O sea, lo que quiero es que destruyamos entonces esta idea, compañeros, esta idea de que decimos, es que mi forma de ser, es que el ser del mexicano, ¿no? Eso no estamos hablando del ser, compañeros, por nada del mundo va a ser el ser. Estamos hablando tal vez del ente, si así lo quieres ver. Y el ente tiene ciertas características físicas, tiene ciertas características que lo hace ser lo que es. Y obviamente para desentrañar lo que es el ente, entonces vamos a ver tal vez su contexto y sobre eso vamos a dar una definición, pero que tiene que ver con las características que engloba a ese ser mexicano, como lo estamos mencionando. Pero para definir lo que es el ser es sumamente complicado, ya es un momento de abstracción un poquito más elaborado, obviamente tiene que ver con otro tipo de tesis, y entonces aquí de alguna manera vamos a tratar de eliminar esa parte de que el ser es como si fuera un modo de ser, ¿no? Es que yo soy así, es mi modo de ser. No, estás ante el ente. El ser, de alguna manera, todavía por el momento no lo sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces eso nos trae unos problemas graves, enormes, porque cuando tratamos de ver lo que es el ser, entonces obviamente que tratamos de definir lo que los objetos son. Y entonces cuando tratamos de definir lo que los objetos son, nos encontramos ante muchas deficiencias. ¿Por qué? En la mañana le comentaba a unos alumnos, ¿va?, sobre unas definiciones, y lo que me daban los alumnos sobre esas definiciones eran prácticamente características del objeto, y esas características no lo definen. Cuando defines algo es porque de alguna manera lo separas de los demás objetos y entonces puedes dar la definición, pero obviamente dar una definición es sumamente complicado, y entonces ahí nos encontramos con un problema muy grande. Entonces cuando tratamos de definir algo, tan solo definamos una silla, y una silla, pues la mayoría va a dar sus características físicas, va a decir, pues una silla es de madera, tiene 4 patas, y si le quitamos una pata, ¿ya deja de ser silla? Ah, no, maestro, es que no, bueno, pero entonces trae respaldo. Ah, bueno, y si le quito el respaldo, ¿deja de ser silla? No, sí, maestro, ya deja de ser silla. Entonces sería casi tan ridículo como decir que cuando hay un humano con una capacidad distinta, deja de ser humano. Y así lo pensaban los griegos cuando lo trataban de definir. Algunos lo definían al humano como un bípedo implume, es decir, alguien que no tenía plumas y que estaban 2 extremidades. Y las personas con capacidades distintas, las personas vulnerables, entonces dejan de ser humanos, y obviamente que en este contexto y en este México y a nivel mundial, obviamente que ellos tienen derechos y obviamente la construcción del humano va cambiando.
y de alguna manera lo que consideramos antes como hasta inhumano o no humano, cambia constantemente y eso hay que tomarlo en consideración. Pero entonces, primero tenemos que tratar de desentrañar lo que es el humano para hablar del mexicano, ¿estamos de acuerdo? Y para hablar del humano, esa es una tarea sumamente filosófica y esa tarea filosófica pues ya la han hecho muchos autores, desde los griegos, en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la Edad Contemporánea, la han hecho todo el mundo. Pero hay algo característico y a mí me gustaba para esta clase hablar del estado de naturaleza de Thomas Hobbes y de Rousseau. ¿Por qué de ellos? Porque ellos hablan de la naturaleza del humano como si fuera una característica esencial que él tiene, ¿no? Y en este caso vamos a ver que Hobbes, obviamente Hobbes pelea con John Locke, ¿no? O sea, si ustedes estudian la historia de la filosofía política, se van a dar cuenta que generalmente siempre contraponemos a Hobbes contra John Locke, el liberalismo político contra el absolutismo de Thomas Hobbes. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué lo ponemos así? Porque ellos tienen una tesis contraria respecto de la característica del ser humano. Para Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, es decir, es su propio depredador. ¿Por qué? Porque el hombre siempre es malo por naturaleza, es egoísta, siempre trata de matar al otro. Y en Rousseau, contrariamente a lo que dice Hobbes, el hombre es bueno, es bondadoso. Incluso él habla como de un tipo de anarquismo que se puede constituir sin ningún tipo de institución, ¿no? En Emilio, o de la educación, un tratado que le hizo a su hijo, obviamente ahí podemos ver las características de Rousseau, ¿no? Entonces aquí están contrapuestos. Y realmente entonces el hombre es bueno, es malo, realmente qué características tiene. Eso es lo que tenemos que tomar en consideración. ¿Por qué dice Thomas Hobbes que el hombre es malo? Porque ha visto de alguna manera, de forma física, a la naturaleza y más la naturaleza del ser humano. ¿Y qué es lo que ha observado? Que la mayoría actúa como si fuéramos vectores. ¿Qué significa esto? Él es estudioso de la física y entonces nosotros somos vectores. Tenemos una dirección, una magnitud y entonces nosotros vamos por acá y luego van otros por acá y así sucesivamente, y entonces todos jalan por su lado y todos quieren de alguna manera ganarle al otro. Eso es lo que ve Thomas Hobbes en la naturaleza del ser humano. Por eso dice, necesitamos una fuerza tal, como un soberano, que haga entrar a estos vectores en la misma dirección. Ese es el punto principal, entonces hay que hacerlos que vayan en la misma dirección. Eso es lo que piensa Hobbes, porque al fin de cuentas quiere instituir a la monarquía, un hombre tal que tenga una mano dura sobre las personas que delinquen, sobre las personas que son vectores y quieren hacer lo que quieren. Eso es lo que ve Thomas Hobbes, pero ve un egoísmo, ve una persona salvaje que de alguna manera se puede hasta matar si no llega un soberano aquí. Y en el caso de Rousseau, pues Rousseau de alguna manera considera que es bondadoso, que no necesita este tipo de cosas y así sucesivamente. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver filosóficamente cuál es la naturaleza del ser humano. Al fin de cuentas, ¿es bueno o es malo? Esa es una pregunta que espero que, no que hagan esa pregunta porque yo ya la hice, ¿no? Y obviamente no tenemos una solución, pero espero que ustedes que están escuchando esta clase tengan alguna idea o nos quieran compartir en su comentario algo al respecto, si consideran que es bueno o malo el humano, ¿no? Si es egoísta siempre o como dicen, ¿verdad? Que el hombre es bueno y que de alguna manera no necesita las armas. ¿O realmente sí necesitamos las armas? ¿O realmente sí necesitamos una guardia, como se llama, nacional, para que elimine los sectores de la población que de alguna manera le han hecho daño a toda la estructura social, o no, o algún día van a entender y de alguna manera se van a limitar a hacer cosas que son benéficas para la sociedad? ¿Sucederá o no? Eso lo dejo para ustedes, para una reflexión y que lo tomen en consideración. Pero si se dan cuenta, aquí estamos hablando de la naturaleza del humano. ¿Qué es el humano? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es libre? ¿O qué es? ¿O es autómata? ¿O qué será? ¿Es heterónomo? ¿Es autónomo, como dice Kant? Entonces, ahí están las preguntas. Obviamente todavía no se ha resuelto, ¿no? Pero, entonces, cuando hablamos del humano, en este caso, cuando vamos a hablar del ser mexicano, pareciera como que no estamos hablando de las características esenciales que tiene el ser humano. Porque, al fin de cuentas, si vemos esas características esenciales, entonces no tendríamos que tener una diferencia entre mexicanos, peruanos, bolivianos, no tenemos ninguna diferencia, porque al fin de cuentas todos tenemos la misma característica filosófica, partimos del mismo origen y en ese sentido basta con hacer una reflexión filosófica, obviamente milenaria de muchos años, para poder saber lo que es el humano, es decir, saber lo que es el ser del ente humano, ¿estamos de acuerdo? Del mexicano, si lo quieren ver así. Por eso, entonces, debemos de trasladar la discusión al ente humano. ¿Por qué al ente humano? Porque estamos hablando entonces de un ser humano
que de alguna manera está postrado ya en una condición, en este caso en la República Mexicana, y queremos saber qué características tiene. Y yo sé que algunos de ustedes piensan que como que vamos a dar una característica especial y que eso es lo que distingue al mexicano. Nos vamos a dar cuenta que no es así. Pero por eso traigo esta cita de José Ortega y Gasset y nos dice, yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, entonces no me salvo yo. ¿Qué significa esto, compañeros? Que al fin de cuentas nosotros no somos Robinson Crusoe, no estamos solos en la isla. Tenemos un montón de compañeros, tenemos un montón de conocidos y no conocidos que vamos a conocer más adelante y que de alguna manera tenemos que hacer todo lo posible para que nosotros estemos ante ellos y podamos salvarlos, ayudarles, porque si los ayudamos a ellos, nos ayudamos a nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces vamos a tratar de ver entonces que el ser mexicano tiene que ver con esos aspectos que de alguna manera caracteriza al individuo, pero con ciertas nociones contextuales. Como aquí lo dice, estamos hablando de las circunstancias históricas, de las circunstancias sociales que van determinando la característica del ser humano. Por ende, compañeros, esta no es una tarea tal vez filosófica como la quiso hacer Samuel Ramos, y tal vez algunos se me van a echar en contra, porque obviamente Samuel Ramos ahí tiene una característica especial con Hadler, y dice que el mexicano tiene un complejo de inferioridad, y que entonces nosotros cuando viene alguien, nosotros nos sentimos inferiores y entonces empezamos a criticarlo. Cuando de pronto alguien llega digamos, están en el cortejo y tú estás acortejando a una dama y de pronto llega alguien en un Lamborghini, digamos, ¿no? Y entonces tú empiezas con el complejo de inferioridad y entonces empiezas a sentirte menos y sabes que está acechando a la conquista que vas a realizar. Pero eso no es característica del ser humano, perdón, del ser mexicano. Esa es una característica de cualquier humano. Por eso tenemos la evolución, y Darwin, obviamente en la evolución por selección sexual, nos da las características de cómo sucede en el reino de los animalia, y nosotros somos parte de ese reino. Entonces yo insisto que tal vez un planteamiento filosófico respecto del ser humano estaría equivocado, del ser mexicano. Del ser humano ya lo mencionamos aquí, y de alguna manera pues tratamos de ver las características que lo engloban, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vemos las características de un mexicano? ¿Cómo las vemos? Pues la tenemos que ver desde su etapa histórica, no hay más. Y obviamente en la etapa histórica vemos hasta la literatura, vemos la poesía, vemos un montón de autores y que tratan de reflejar la característica del humano, ¿no? Y entonces en ese sentido pues tenemos que retrotraernos necesariamente a la parte histórica desde nuestros inicios para saber más o menos qué nos caracteriza, no qué nos define, porque al fin de cuentas compartimos muchas cosas con los demás. Mesoamérica, si ustedes ven Mesoamérica, pues obviamente no era México, no es México Mesoamérica, ¿no? Sino que teníamos alguna relación con otros países, y en ese sentido pues nosotros somos como eclécticos y tenemos una característica de ser una mezcla de mezclas, ¿no? Y en ese sentido vamos a verlo. Miren, aquí les traigo en el México antiguo. Obviamente si ustedes, y espero, porque alguna vez lo mencioné en alguna clase, estudien Historia Mínima de México, del Colegio de México, la edición que tienen. Hay una edición ilustrada y nos va a mencionar todo este aspecto desde los orígenes, desde el nombre de Neandertal hasta el México actual. Hasta su presidente actual, ahí está mencionado en ese libro, porque se va actualizando. Entonces aquí lo que tenemos, compañeros, es que si se dan cuenta, nosotros teníamos imperios, ¿no? Y obviamente todavía están las obras arqueológicas, ahí las tenemos, pero quiero que entiendan, por ejemplo, en esta parte de Veracruz, donde está la Venta, los Tres Zapotes, donde se origina ahí, obviamente se erige prácticamente la cultura de Mesoamérica, es como la originaria. De pronto ellos van pasando de un lugar a otro, y hasta que llegan, obviamente, hasta Teotihuacán, ¿no? Algunos le quitan el acento, otros se lo ponen, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Llegan a Teotihuacán y entonces viene un gran imperio. Ahí ya sí hay, no solamente es como en Monte Albán, ¿no? Que están obviamente las pirámides, y obviamente tenemos como tierra, por decirle de alguna forma. Aquí en Teotihuacán lo que tenemos ya son prácticamente ciudades, ya tenemos un imperio totalmente constituido. Y entonces obviamente los teotihuacanos hacen una alianza que le llaman la Triple Alianza, y entonces en esa Triple Alianza pues ellos empezaban a cobrar también dádivas a los demás. Es algo natural que hace la política, ¿no? Cobrar ciertos impuestos. Pero es lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, quiero que lo vean, tenemos imperios, nosotros somos gente fuerte, gente trabajadora, que de alguna manera no nos dejamos intimidar por nadie. Los mayas, como muchos dicen, los mayas, teotihuacanos, olmecas, son gente fuerte, gente ruda, gente que de alguna manera no le da miedo al trabajo. Así somos los mexicanos. Nosotros vamos a cualquier país y tratamos de sacar la casta. Y entonces esa es una primera característica. Al menos eso es lo que la historia nos va dejando como legado.
Y obviamente también algo muy característico pues nos deja también un aspecto como religioso, ¿no? Un aspecto mítico o un aspecto mitológico, si lo queremos decir así. Y lo habíamos dicho alguna vez también en alguna clase, nosotros también, esos imperios da para el pensamiento, y porque nosotros también somos seres pensantes y en ese sentido también vamos creando religiones, vamos creando filosofía, vamos creando derecho. Y en este sentido tenemos el mito de los 4 soles, que lo puse a propósito porque alguien en un grupo me decía sobre estos mitos, ¿no? Y entonces estaba muy interesado y nada más se lo quiero compartir, ¿no? O sea, cómo de alguna manera en estos imperios también teníamos como una idea de lo que era el evolucionismo. Obviamente no es la evolución de Darwin, no, pero sí tenemos una característica. Tenemos los gigantes que son comidos por tigres, ¿no? O esos gigantes, era una edad, ¿no? La del primer sol, se caían y ya no se levantaban más. Los que eran arrebatados por el viento y se volvieron monos, o sea, porque eran hombres que se perdieron en la selva y se convirtieron en monos. Y luego también hay unos donde llegó un diluvio y entonces hizo que se volvieran, en alguna lectura dice así, se volvieran ajolotes. Y obviamente aquí dice guajolotes o pavos, pero hay que tomar ahí cierta tesitura y cierto conocimiento al respecto. Y también fueron oprimidos por el agua y se volvieron peces ajolotes, ¿no? O sea, lo que habíamos comentado. Y entonces ahí la versión hay que tomarla en consideración, pero al fin de cuentas estamos en el 5º sol, nuestro sol, y este sol es el que nos hace de alguna manera estar aquí. ¿Estar aquí ante qué, compañeros? Teotihuacán es el lugar donde los hombres se hacen dioses. Y obviamente, aunque no tenían la noción de lo que es Dios los mesoamericanos, pero yo creo que es una característica especial de lo que tiene el mexicano. El mexicano es como un semidios y de alguna manera se convierte en Dios. ¿En dónde se va a convertir en Dios, compañeros? Se va a convertir en Dios en su templo. ¿Cuál es nuestro templo? La escuela, compañeros. Sea virtual o presencial, nosotros estamos ante nuestro templo y ahí es donde nos vamos a convertir en seres virtuosos y en prácticamente dioses. Y los dioses, compañeros, por más que queramos, los dioses son responsables. Los dioses no andan embriagándose, los dioses de alguna manera son sumamente las personas que van a poner el ejemplo y lo que queremos de los alumnos es que se formen de esa iniciativa, que sean prácticamente unos dioses y que transformen la realidad y que a los demás los conviertan también en dioses. Esa es la idea que nos deja la historia. ¿Sí, compañeros? Estos soles, estamos en nuestro sol donde nos vamos a convertir en dioses, ¿no? Obviamente, nosotros no estamos solos en el mundo. Llegó una etapa, la época colonial, y llegan los españoles, hicieron muchas travesías en Cuba, fueron a Yucatán, hasta que llegaron inmediatamente, y entonces sabemos más o menos en la historia lo que sucedió, ¿no? Entonces llegan, lo confunden a Hernán Cortés, cuenta la historia, lo confunden con Quetzalcóatl, que ya se sabía que iba a llegar, ¿no? Y recuerden que Quetzalcóatl pues, es una serpiente emplumada. ¿Por qué? Porque es terrenal, pero también es divina. Y entonces cuando llega Hernán Cortés, lo confunden. Y es lo que sucede. ¿Por qué, compañeros? Porque somos fraternos. Nosotros le abrimos la puerta a quien sea. A los extranjeros aquí les abrimos las puertas. Por desgracia tenemos un problema de violencia en el país y obviamente el turismo va bajando. Pero nosotros les abrimos las puertas. Aquí está México y lo recibimos con los brazos abiertos. La Ciudad de México obviamente recibe a todos. ¿Estamos de acuerdo? Y independientemente de las preferencias sexuales, las características físicas, aquí todo el mundo es incluyente. ¿Estamos de acuerdo? Nada más vamos a mencionarlo así, tal cual. Ustedes saben lo que sucedió ahí en la época colonial. Y obviamente en la época de la independencia lo que sucede es algo también característico, porque ya se empiezan a mezclar los españoles con los de Mesoamérica, ¿no? Y entonces empieza a surgir otro tipo de ser mexicano. Y entonces este ser mexicano fuerte, poderoso, guerrero, de alguna manera se vincula con ese español que de alguna manera hace escuelas, hace universidades y crea conocimientos. Y entonces ya se crea una persona fuerte, pero también una persona pensante. O sea, más allá de los pensamientos mitológicos. Y eso, de alguna manera, pues tenemos que caracterizarlo y darle su justo valor. Porque de alguna manera, pues, no significa que los españoles nos tengan que pedir perdón. Obviamente no, son características que nosotros fuimos haciendo. Gracias a eso, compañeros, tenemos tecnología. No nos cerremos a las cosas, ¿sí? Obviamente, en la independencia, muchos que eran considerados españoles ya no son considerados españoles y por eso les duele, no les gusta. Y que no sean reconocidos por los reyes, y entonces empiezan con la revuelta que nosotros conocimos. Pero esa revuelta, pues tal vez terminan muchas muertes, pero llega un momento donde hay personas que quieren instaurar la república,
Y entonces obviamente ya no creen en la monarquía, sino que creen en la república y en ese sentido tratan de que esto de alguna manera tenga un proceso democrático y tenga una división de poderes. Y aquí tenemos obviamente a Benito Juárez y Porfirio Díaz como los actores principales de estas características cuando hacen la amortización de bienes de la iglesia y cuando obviamente Porfirio Díaz, que luchaba contra su hermano Benito Juárez con el plan de Tuxtepec y el de la Noria, pues de alguna manera no le da ni siquiera tiempo para luchar con él porque Benito Juárez se muere, pero de algún modo sí nos deja un legado Benito Juárez con esa tecnología que empieza a implementar y esa forma de hacer política que a muchos no nos gusta, pero que en ese momento fue la más ideal para sacar dinero y obviamente que las cosas surtieran efecto. Obviamente pues esa tiranía de 30 años pues no iba a durar mucho y obviamente viene la Revolución Mexicana, los hermanos Ricardo Flores Magón, que son los anarquistas por antonomasia y son los característicos, y obviamente viene Madero, vienen muchos, y empiezan a instaurar lo que es el Estado mexicano, y entonces nosotros tenemos a este México actual, donde pues, nos guste o no, nosotros hemos sido herederos de una mezcolanza de muchas cosas y de muchas culturas, y el mexicano de alguna manera es fraterno, el mexicano tiene ciertas características de alegría, tiene ciertas características de abrirle las manos a todo mundo y también de ser luchador como lo eran en Mesoamérica. Pero, de alguna manera, el mexicano, yo así lo voy a decir, espero lo entiendan, pero prácticamente el mexicano es como cosmopolita. Es decir, el mexicano no es mexicano, el mexicano es un ciudadano del universo. ¿Por qué? Porque donde nosotros nos paramos, inmediatamente nos hacemos hermanos y nos hacemos ciudadanos de los demás. Y cuando viene alguien hacia acá, nosotros le abrimos las manos. Por desgracia, compañeros, sin entrar en polémica, por desgracia, qué mala manera de abolir los derechos humanos de las personas que pues, están saliendo de sus países, ¿no? Cuando nosotros también lo hacemos hacia otros territorios. Pero nosotros somos eso, compañeros. Somos unos cosmopolitas, ciudadanos del universo. Nosotros no nos sentimos, siento yo, no nos sentimos mexicanos. Como que nos sentimos a veces hasta alemanes, nos sentimos rusos, nos sentimos bolivianos, nos sentimos todo, porque escuchamos una canción y de un chileno, de Víctor Jara, y nos sentimos Víctor Jara, porque escuchamos a Silvio Rodríguez y nos sentimos Silvio Rodríguez, porque escuchamos a Rammstein y nos sentimos de Rammstein. Y yo obviamente aquí cuando escuchamos algo de México y estamos en el extranjero, hasta las lágrimas se nos salen. Y cuando vemos ondear nuestra bandera, nos sentimos en nuestro México, pero también lo extrañamos. Y eso es lo que somos. ¿Somos sentimentales? Sí, efectivamente, porque también tenemos la herencia, gracias a los españoles, de la música, ¿no? Y tenemos a José Alfredo Jiménez, Yo no nací para amar, nadie nació para mí, El Jinete, sucesivamente, todas las canciones que tenemos, así somos. Nosotros somos una mezcolanza de absolutamente todo y somos ciudadanos del universo. Donde estemos, vamos a poner en alto el nombre de México y no nos vamos a rajar, como dicen las canciones. Y entonces así somos, pero los demás no son menos para nosotros. Los demás también cuando llegan a nuestro país los sumamos, porque los compañeros de Haití, los compañeros que vienen de República Dominicana, todos los compañeros que yo conozco, vienen aquí y les abrimos las puertas y los tratamos como hermanos. Y aquí, pues bienvenidos sean, aquí a este México querido, la verdad, sinceramente así yo lo considero. ¿Y qué ejemplo más que el que tenemos aquí, compañeros? Cuando vinieron japoneses de otros lugares a ayudarnos con el terremoto, que obviamente fue del 19 de septiembre y nos vamos a conmemorar. ¿Qué ejemplo más tenemos? ¿No? Cuando nosotros a veces les decimos a nuestros militares, a nuestra Fuerza Armada, que son unos gatos, quién sabe, de forma despectiva, cuando realmente ellos no sabemos si van a regresar a su lugar de origen. ¿Por qué? Porque ellos están ofrendando su vida. Y también la ciudadanía se unió para de alguna manera salir adelante con este país. Entonces, ¿realmente nosotros tenemos un complejo de inferioridad? ¿Realmente somos menos? ¿Realmente los extranjeros son más que nosotros? ¿O nos quitamos de esas tintas y nos hacemos cosmopolitas y de alguna manera abrimos las barreras que de algún modo nos hace hasta pelear y nos hacen aniquilar a ciertas personas? Y por eso, compañeros, se los prometía a unos alumnos, por eso la política, compañeros, a veces no va a la par de lo que realmente nosotros somos, porque nosotros tenemos un corazón tan grande para el extranjero, pero la política va por otro rumbo, porque la política no busca la justicia. La expresión última de la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe de morir. Es eso, la política es eficaz, la política no busca la justicia ni la bondad. Nosotros, compañeros, le abrimos las puertas a todos, pero por desgracia nuestra política se la cierra a los demás. Pero esa no es la idea del mexicano. El mexicano es fraternal.
Es lo que yo considero y no sé, espero sus comentarios, pero de alguna manera, pues, ténganlo ahí presente. Somos cosmopolitas, como decía Kant, somos ciudadanos del universo, compañero, no solamente del mundo, porque si hay vida en otro planeta, ahí vamos a estar como mexicanos y vamos a estar ahí siempre alerta, porque nosotros somos curiosos, siempre estamos ahí viendo a ver qué es lo que va a suceder y es lo que tenemos que hacer. Como mexicanos siempre nos vamos a distinguir en uno y otro lugar, siempre de alguna manera lo vamos a hacer de esta forma. Entonces, espero que esta noción no cause mucho estrago en su mente, sí mucha polémica, pero que sea agradable para ustedes. A ver qué comentarios tienen al respecto. Maestro, muchísimas gracias por su participación. Así es, Okay. estaban muy activos los alumnos participando, mandando saludos y también bueno. con muy buenas reflexiones. Entonces, Vamos a leer algunas entonces, ¿no? sí. Hola, profe, qué interesante su explicación. Profe, ¿cómo? Chalito es Ahí un buen está. nombre. A ver, qué interesante. Dice, ¿cómo se yuxtapone la visión de Tales de ¿Tales de Mileto Mileto? con la de Aristóteles, con la idea de que detrás de la realidad, detrás de la realidad material está la parte divina? la parte divina? Hay que tener mucho cuidado ahí, Valerie y compañeros. Entre el ser y el ente, ¿no? Ajá, Que sí, nos explicaba. porque obviamente cuando decimos ente o ser, inmediatamente se nos viene a la idea de que es Dios. E incluso cuando leemos a Aristóteles y vemos la idea de motor inmóvil, inmediatamente todos dicen, es Dios, o sea, el motor inmóvil es Dios. Y entonces así lo piensan, pero no. ¿Qué es lo que sucede, Alma y compañeros? Que de alguna manera el contexto es el que te deja así, porque vamos a ponerlo de otra forma. Cuando Descartes hace el Le Monde, él de alguna manera no lo saca a la luz porque vio que habían matado a Giordano Bruno por andar huyendo de las ideas de Aristóteles. A él lo mataron y Giordano Bruno murió en la hoguera como vil bruja. Entonces, cuando los lectores le echan una leída al Tratado del Mundo de Descartes, quieren como a forzar a Descartes que está hablando de Dios. Pero Descartes lo tenía que hacer de esa forma, porque en ese momento, si él hubiera dicho que no Dios, entonces lo matan. También. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí en este momento yo les decía, no sé si en la mañana o no recuerdo en alguna clase, me mencionaban que algo al respecto de Dios, ¿no? Y entonces yo les decía que hay que tener mucho cuidado porque Dios queda como en otro lado y la religión obviamente sí es bueno, o sea, es bueno para controlar a la sociedad, pero de alguna manera no nos permite la religión avanzar en lo científico. Pero al fin de cuentas, tener la idea de Dios, hay que tener mucho cuidado. No todo va sobre Dios, pero ahorita en este momento decir, yo no soy religioso, yo soy ateo, yo soy agnóstico, está permitido, Alma. Pero en mi niñez, cuando de pronto íbamos a la iglesia, decías algo así, te linchaban. O te golpeaban, tu mamá te daba un cachetadón y te decía, a ver, no estés diciendo tonterías, no estés faltando al respeto. Y ahora yo he visto muchos jóvenes que no es que falten al respeto, pero tienen otra visión, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado. Ese contexto, el que aparentemente hace que Tales de Mileto y Aristóteles piensen en Dios, pero no es así. No es el contexto. Claro, bueno, de ahí surgen como todo este debate, toda esta reflexión, ¿no? En donde sí existe, no existe, y entonces cada uno, más que una postura de lo que sí es o no es, como que nos hace siempre investigar qué hay más allá. Ok, si no es Dios, entonces qué hay detrás de este ser de carne y hueso, ¿a poco eso es lo único que somos? Exactamente. ¿No? Sí, eso es muy importante, porque Dios, obviamente aquí cuando hacemos una reflexión sobre Dios, estamos ante filosofía de la religión. Ahí sí es una rama de conocimiento. Pero cuando de pronto tú dices, es que Dios es esto, y ya lo empiezas a describir y agarras la Biblia y te pones a recitar, esa religión, es teología, no es filosofía de la religión. Hay que tener mucho cuidado. Es una brecha muy pequeña entre filosofía y lo que es religión. Exactamente. Bueno, pues sigamos porque si no... Y aquí está, ya lo veía venir, obviamente, qué bueno. Bueno, vamos primero, sin ofender, Valerie, vamos primero con el de Andrea, porque ya lo venía a venir, obviamente. ¿Cuál vamos a Andrea? Ahí lo tenemos, ¿no? ¿Cómo definía Heidegger el ser humano? Era como un Dasein, es un ser ahí, su existencia se define como un ser para la muerte. ¿Por qué? Porque no pongamos solamente a Heidegger, vamos a hablar de Jean-Paul Sartre. ¿Qué es lo que hace Jean-Paul? Dice, obviamente nosotros somos libres, pero en esa libertad, como tenemos la opción de elegir, nos genera la angustia. Porque, por ejemplo, alguien dijo, yo quiero estudiar en UTEL, y alguien dijo, yo quiero estudiar en otra escuela, y así sucedió. Pero es una angustia, porque no sabes a qué te vas a enfrentar, y por eso es un ser para la muerte, porque nos estamos preparando para la muerte. ¿Por qué dice así, Andrea? Porque Heidegger era muy estudioso de Aristóteles, de Heráclito y todos ellos. Y generalmente así rastreamos la idea de Platón, que Platón dice que la filosofía es aprender a morir, y por eso esa idea de la muerte. Y hay que tener cuidado. Obviamente, aquí lo pone
así, ¿no? Como descontextualizado, pero sí hay que estudiarlo previamente para poder entender estas partes. Espero que satisfaga el intelecto, Andrea, y si no, ahorita lo explicamos nuevamente. Y aquí Valery dice, la sustancia cósmica, el ser, es una unidad eterna, inmutable, ajena al tiempo y al espacio. La razón solo admite la realidad de la inmutabilidad. Parménides. Aquí de lo que está hablando Parménides es del ser en tanto ser, así tal cual. Y Parménides dice que el ser es, pero el ser no puede llegar a no ser. Ese es el punto. Pero cuando habla del ser Parménides, así como lo están manifestando, es que no está hablando del ser en estricto sentido, sino que tenemos que llegar a Heidegger para hacer la distinción entre ente y lo que es el ser. Porque cuando decimos al humano, probablemente estamos hablando del ente, no del ser. ¿Y qué es el ser? Esa es una pregunta sumamente grande para la filosofía y para todo el universo prácticamente. Cuando lleguemos a ese momento, pues, creo que ni siquiera lo vamos a ver. Ya no seremos seres iluminados. Sí, creo que les gusta mucho la filosofía a estos muchachos. Hay un antes, ¿no? No sé si podemos bajar. Sí, para que, Okay. porque es que mira, Alma, me dicen que luego comentan así y luego no se leen, pero vamos, aunque sea rápido, vamos a tratarla, ¿sí? Excelente. Entonces, el ser humano se basa en la teoría realista y el realismo nos dice que si el hombre es malo por naturaleza, ese realismo, Eduardo, se refiere al realismo político, el que tú estás mencionando y que habíamos visto con Hobbes y que Maquiavelo también lo tiene, ese realismo. ¿Qué significa el realismo? Que la realidad es independiente de nosotros y la podemos conocer mediante la experiencia, eso es lo que nos deja. Y entonces, en este caso, cuando mencionas esta frase, nos referimos al realismo, pero al realismo político, no al realismo de la teoría del conocimiento. Hay que tener cuidado. Dice, bueno, no sé, las redes sociales pues apoyan lo que dice Hobbes, el hombre es malo, ya que en la nanometa permite decir cosas egoístas y atacar a cualquiera. Efectivamente, Genaro, por eso nosotros decíamos desde el principio que el humano tiene ciertas características y esas no las podemos erradicar. Obviamente que hay gente mala, hay gente buena, o sea, hay bondadosas y todo, pero el ser humano de alguna manera, el ser mexicano, tenemos una característica especial, somos como eclécticos y nos duelen las cosas cuando a uno de nuestros hermanos está dañado. Y de alguna manera, aunque nos sentamos los más malos del universo, pero siempre nos duele, ¿no? Nos duele cuando hay un acontecimiento que es injusto. Y eso es lo que es el mexicano, ¿no? Ahora, que decía es fraternal, ¿no? Sí, es fraternal, es que es hermano, es que no. No, sí, yo entré a la institución, iba caminando y nadie me dijo nada. Y entonces yo pensé que iban a decir, oye, ¿tú quién eres, no? O sea, ¿qué vas a hacer aquí, no? O sea, yo pensé, pero son fraternales, en las instituciones donde estoy también, o sea, hay medidas de seguridad, pero al fin de cuentas es un ambiente fraternal. La escuela, aquí UTEL, y ustedes compañeros que están en otra escuela, o esperemos que vengan a esta escuela también, pues es nuestro templo, es el lugar donde nos vamos a hacer dioses. Yo sé que si digo Dios, muchos van a decir, no, es que ¿cómo vamos a hacer Jesucristo? No, o sea, es una característica especial que tenían los teotihuacanos y hay que comprenderla, ¿no? Pero es eso, y somos fraternos en ese sentido, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es el verdadero ser del humano? El ser puede ser influenciado por la sociedad o la sociedad es quien influye en el individuo como tal. Es que Valery, aquí cuando lo dice Valery, entonces estamos hablando del ente, no estamos hablando del ser. Sí, porque el ser lo va a determinar otros aspectos como la substancia, etcétera, etcétera. Y aquí cuando dice que si la sociedad va a determinar al ser, no, la sociedad determina al ente mexicano. El ser es otra cosa, hay que diferenciar, ¿no? Por eso esa primera parte entre ente y ser, por supuesto. Y aquí Eric Morales nos habla del contextualismo, ¿no? Que se concentra solo en la ruptura entre los antiguos mexicanos y los conquistadores. Es decir, aquí está muy bien lo que dice Eric y lo que nosotros estamos haciendo como tesis. Yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, el ente mexicano va a estar determinado por las circunstancias históricas. Nosotros somos porque gracias a los españoles y gracias a los teotihuacanos y gracias a todos estamos en este momento y aquí nos estamos construyendo. Es esa ruptura filosófica de la que habla la filosofía, ¿no? A ver, Héctor Pérez. A ver, con el sentido que el ser humano y mexicano adoptan sus propias características y evoluciona a su manera. No podríamos actuar tal como los dioses, ya que las épocas son diferentes. Por eso, Héctor, hay que tener mucho cuidado. O sea, el término Dios, como yo lo mencioné en los teotihuacanos, cuando decimos Teotihuacán significa teos, que significa Dios, y de alguna manera pues es el lugar donde los hombres se hacen dioses. Pero no significa que sean dioses así como divinos, sino que sean responsables. O sea, que un Dios no se va a levantar tarde, ¿estamos de acuerdo? Un Dios no va a estar haciendo tonterías, va a ser responsable. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿estamos de acuerdo? Yo he escuchado muchas personas que dicen, es que yo soy como Dios. Si eres como Dios, no fumas, no tomas, te alimentas, porque los dioses no andan haciendo destrampe. ¿Estamos de acuerdo? Porque un Dios está más allá de todo. Entonces, sí, entonces es lo que tenemos que hacer. Yo lo creo, ¿no? Bueno, Eric dice, también es muy importante, dice, el mexicano no se reconoce del pasado, niega eso y trata de afirmarse sobre su presente que es universal. Por supuesto, o sea, como decía Hegel, ¿no? De alguna manera, pues el presente está ahí, o como decía Marx,
¿no? El cúmulo de mercancías es lo que se me presenta inmediatamente. Y es eso, al fin de cuentas nosotros negamos nuestro pasado, pero lo afirmamos, pero lo tenemos que conocer. Lo que dice Eric no significa que hay que desconocer el pasado. Obviamente que yo sé que Eric no lo dijo así, pero al fin de cuentas ese pasado es para negar, ese pasado es para negarlo y de alguna manera afirmarnos en el presente. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, es lo... No, bueno, es muy profundo. Entonces la racionalidad es suprimir nuestra individualidad. Necesariamente, Andrea, o sea, eso tiene que ver con estos aspectos, pero racionalidad hay que tener mucho cuidado, porque si hablamos de racionalidad en aspectos hegelianos, estamos hablando de otros aspectos. Por eso hay que contextualizar adecuadamente, ¿no? Pero si decimos racionalidad como actividad pensante, esa actividad pensante siempre va negando, no solamente nuestra individualidad, nos va negando a todo en cuanto existe, porque la persona que no piensa no se puede negar. Y entonces nosotros nos vamos negando, no somos los mismos de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, ya nos negamos. ¿Por qué existe el manichismo en el extranjero por parte del mexicano? Sí, Andrés, o sea, de alguna manera, pues te digo, tenemos casos curiosos, pero dime si tú no te sientes mal por ese tipo de manichismo, como dices. Nos sentimos mal y a veces decimos de nuestros mexicanos, pobres de nuestros mexicanos, o sea, llevan un camino contrario del que no es. ¿Por qué? Porque se hicieron de algunos pesos, porque están en extranjero, porque fueron a visitar Europa y viene y tal vez como que nos quieren hacer menos, pero no. O sea, al fin de cuentas nosotros tenemos que actuar con toda la naturalidad del mundo y hacerlos como nuestros hermanos y no hay ningún problema. O sea, qué bueno que fueron a visitar otro país, qué bueno que les va bien, ¿no? O sea, lo que yo creo, no hay que pelearnos en ese sentido, ¿no? Carla Rojas, entonces el hombre siempre va a ser un ser egoísta o es según su modo social en el que vive. Pues si decimos que es de acuerdo al modo social, entonces es egoísta. Ese sería como una analogía. Pero aquí nada más dejamos las cosas sobre el hombre malo o el hombre bueno. Sí, en Hobbes y en Rousseau. Es lo que habíamos dicho. Bueno, Andrea, a ver, bueno, yo no doy opiniones, Andrea. ¿La pueden subir tantito? Bajar. Otra cosa muy cierta que dice Sartre es que el hombre, la existencia precede a la ciencia, es lo que dice, y por eso dice que el único ser que existe es el humano, así lo dice Andrea. Entonces, no es opinión, yo no doy opiniones, porque Platón hizo una distinción entre doxa y episteme. Lo que trato de hacer es episteme, lo que está en el conocimiento se trata de dar, pero no de alguna manera la opinión esa no te la puedo dar, porque son otras cosas, ¿no? La muerte es para lo que se prepara uno y dejar cambios para la sociedad. Y aquí Cruz, algo muy importante, qué bueno que lo mencionas porque se me estaba pasando. ¿Por qué decir como dioses? Porque nosotros parece como si no muriéramos, porque cuando alguien muere, lo recordamos y vive para nosotros, y no sabemos en dónde esté, seguramente sí existen los 5 soles, pero nosotros ahí viven, y viene ahorita el Día de Muertos, y entonces los vamos a recordar, y obviamente que los que no tenemos a un ser querido, lo recordamos hasta la muerte, porque no muere, o sea, ha de estar en algún lugar, pero de algún modo se fue, ¿no? Así como dicen que Celso Piña está tocando su acordeón en el cielo, pues probablemente nuestros seres queridos estén en algún lugar y nos estén viendo y por eso tenemos que ser lo más respetuosos con los demás, o sea, tenemos que ser los más bondadosos, porque tal vez lleguemos a un lugar y ahí tengamos que rendir cuentas. Y probablemente eso es lo peor, ¿no? Que nos pueda pasar. Eso desde una cosmovisión, Así ¿no? es. Y por supuesto muy respetable. Sí. Y también, o sea, lo podemos ver así y también si son muy rigurosos científicamente, pues diría Carl Sagan, todos somos polvo de estrellas, porque al final este cuerpo se desintegra. Así es. Y este cuerpo está en el aire y se integra en otro, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y entonces en ese sentido, pues nosotros nos vamos transformando en otras cosas. Por eso una alumna me decía de los animales, ¿no? Que no hicieran pruebas con los animales. Y yo la entiendo, pero nada más que no lo explicó adecuadamente. Pero, ¿qué pasaría si realmente somos ese polvo y de pronto nos constituimos en un animal? ¿Te gustaría que tú fueras ese animal y que te trataran de esa forma? Yo creo que no. Y por eso debemos de respetar a todos los seres vivientes. Claro. Porque no sabemos en qué momento vamos a estar ahí. Puede ser, ¿no? Exacto. No, por supuesto que no. El mexicano es adaptable. O sea, es precisamente eso, porque es muy adaptable. Llega a un lugar, hay música, baila, ¿no? Hay comida, come. O sea, les dicen, o sea, yo estaba en un lugar donde a los militares les decían, tienes horas para dormir, horas para comer. Vas a dormir, duerme. Y dormía. Vas a comer y comes. Y o sea, sí, es muy adaptable el mexicano. Por eso yo les digo, es como un ser fantástico, extraordinario. A nosotros nos va mal. ¿Cuántas veces no nos ha ido mal? Seguramente te ha ido mal, Alma, algunas veces y sientes que te caes. Y nosotros nos caemos. Nos quedamos mucho y se ríe la gente de nosotros, pero es parte de nuestro argot, ¿no? Y de pronto salimos a la calle y vamos a buscar, siempre con la mente en alto y la frente, y decir, nos va a ir bien, y vamos y le pegamos al gordo, y otra vez nos va bien. Y tal vez llegamos abajo, pero ahí estamos, otra vez rascándole, siempre. Claro. Así es el ser humano. Dice, la modernidad
Y entonces la modernidad, es porque no la... Entonces, la Ya la modernidad perdí. líquida, ¿cómo se definiría? Entonces, la modernidad líquida, ¿cómo definiría el estado actual de la nueva sociedad? Entonces, la modernidad líquida, ¿cómo definiría el estado actual de nuestra sociedad? Pues no es que defina al estado actual de nuestra sociedad. O sea, al fin de cuentas, no, es que mejor dicho, no entiendo estado y sociedad. O sea, porque parece como si fuera político o social el asunto. Sí, ahí no entendí, como que hay hay un problema ahí como gramatical. Entonces no entiendo si se refiere a la sociedad o a la política. Pero la modernidad, ténganlo presente, la modernidad ya pasó, ¿no? Tenemos a Maquiavelo, tenemos a Hobbes, tenemos a Rousseau, ya pasó la modernidad. Eso ya hay que quitárnoslo de la mente. Estamos ante la época contemporánea. Si encuentras ese libro donde dice que la modernidad está equivocado ya se ha atrasado. Okay. Es como los gobiernos dicen, es que estamos en el modernismo. No, ese ya pasó hace mucho tiempo. Okay, estamos en la época contemporánea. Sí. Muy bien. Y a ver, bueno, aprovechan que estamos hablando de independencia y todo, las disculpas que se pidió al rey de España. Es que mira, Alma, o sea, yo lo voy a decir honestamente aquí porque en una clase yo se los comentaba y fue muy desalentador cuando vino Eric con nosotros, precisamente mi amigo, ¿no? Y entonces estábamos comentando sobre las estrategias del caudillo y todo. Y entonces lo comentamos teóricamente, que cuando alguien dice que va a erradicar la pobreza, está equivocado. ¿Por qué? Porque toda la historia de la humanidad nos ha dicho que hay estratos sociales. No es que esté bien o esté mal, pero las teorías de la justicia dicen que cuando a alguien le va bien, entonces tiene que beneficiar a los de abajo, porque entonces vamos a tratar de equilibrar el asunto. Pero obviamente que no vamos a estar en el mismo grosor, o sea, esto va cambiando, como habíamos dicho de las estructuras. En ese momento cuando se comentó, muchos se me fueron encima. ¿Y entonces por qué? Porque estaba en boga, ¿no? Obviamente todo el mundo pensaba que iban a transformar las cosas y todo. Ahorita ya libremente podemos hablar, porque yo les pregunto a los alumnos, primero, no hay ningún problema al respecto, porque obviamente debe ser como de una manera respetuosa, porque yo tengo que respetar su religión y su política, si no, ahí no vamos a terminar nunca. Y hasta unos me van a decir de cosas y van a ir a quejarse a las autoridades. Entonces primero les pregunto, y ahorita todos los que les he preguntado ya no están de acuerdo con esas ideas. Y entonces ahorita podemos hablar libremente de eso. Es una equivocación totalmente absurda pedir perdón o solicitar perdón a unas autoridades cuando no tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? Porque de alguna manera ese momento histórico nos hizo ser lo que somos ahorita. Okay. Es eso. Era como decía Eric, o sea, no olvidamos al pasado, o sea, sabemos que el pasado nos construyó, pero es dejarlo en el pasado. Dejarlo en el pasado, y vivir el presente. Pero negarlo, conocerlo para negarlo. Porque Alma, o sea, yo les digo, o sea, cuando alguien dice que va a erradicar la pobreza, no existe. Y entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué todo el mundo se va encima? ¿Por qué pasó eso, esa clase? Pues porque no estudian el pasado, ese es el problema. Y entonces creen que va a venir alguien y los va a salvar. Pero díganme, si no tuvimos a un Benito Juárez, a un Porfirio Díaz, Lázaro Cárdenas, todos los que tú quieras, de alguna manera en su momento hicieron políticas públicas, pero nada más. Pero de alguna manera pues nos benefició, pero hasta ahí. Y entonces pues no hay ningún gobierno que actúe de esa forma, ¿no? Claro, ya es una responsabilidad de todos los ciudadanos. De todos los ciudadanos, nosotros somos responsables del gobierno que tenemos. Exactamente. Bueno, pues síganos en nuestras redes sociales, en Facebook Clases Magnas, aquí transmitimos todos los miércoles y jueves a las 5 de la tarde, en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, y cualquier información que quieran de la universidad pueden escribirnos a nuestro WhatsApp. Muchas gracias por estar tan participativos y nos vemos la próxima semana. Maestro, muchas gracias por invitarme. Aquí estaremos. Hasta luego. Hasta luego.